¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Al Día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones. Les contamos los temas que vamos a tener hoy. Vamos a hablar acerca de este seminario virtual sobre evaluación en la Universidad Nacional de Misiones. Guillermo Serafín, que es director general del área de planificación y calidad institucional de la universidad, nos va a estar contando cómo se va a instrumentar este seminario virtual. También la especialista Silvina Noguera, con el segmento de la Asociación de Bibliotecas de Misiones, y vamos a estar conversando con alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acerca del proyecto de digitalización de tesis. Después de la pausa desarrollamos todos nuestros contenidos. ¿Qué significa evaluar en la universidad? ¿Cómo construimos procesos que mejoren nuestra institución? Te invitamos al seminario virtual La Evaluación en la Universidad, un espacio para pensar juntos los desafíos de la mejora continua, con la participación del profesor Carlos Pérez Racetti, referente nacional en evaluación y calidad educativa. Nos encontramos los días 6, 13 y 20 de mayo, modalidad virtual. Este seminario es para vos, docentes, estudiantes, no docentes, autoridades. Porque evaluar no es solo un procedimiento, es una oportunidad para transformar. Sumate, participá, construí calidad. Y lo adelantábamos en la apertura de nuestro programa. Estamos con Guillermo Serafín, que es director general del área de planificación y calidad institucional. Con él queremos profundizar acerca de este seminario virtual sobre evaluación a la universidad. Guillermo, bienvenido. Gracias por estar aquí en Transmedia. Al contrario, gracias por el espacio que nos conceden para justamente tratar de difundir y explicar un poco cuál es el tema. Bueno, este seminario virtual puntualmente, que lo estamos promocionando a través de las redes de la universidad, ¿a qué apunta? ¿De qué temas va a abordar? Bueno, en principio el seminario tiene el propósito de generar un espacio de reflexión, participación y dar a conocer justamente los conceptos importantes que está en la evaluación, digamos, ¿no? La evaluación tiene la calidad, evaluación y mejoramiento o mejora continua de lo que la institución hace, digamos, ¿no? Docencia, investigación, extensión. De eso se trata básicamente el seminario, de explicar, de dar a conocer y transmitir los conceptos que realmente están incluidos dentro del proceso de evaluación, ¿no? ¿Qué sabe la comunidad universitaria sobre esta evaluación? Porque hay dos aspectos. Una es la autoevaluación y otra es la evaluación que es el proceso en el que nos encontramos ahora, ¿no? Bueno, la autoevaluación sí es el proceso que la universidad está llevando adelante este año. El seminario obviamente está relacionado con el tema, pero apunta a algo más, digamos, ¿no? A algo que la universidad también está llevando adelante, que es el fortalecimiento de instancias internas y permanentes de evaluación. Eso se llama SIAC, Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad, que viene de la mano de lo que la Ley de Educación Superior establece en su artículo 44, que las universidades tienen que garantizar instancias internas de evaluación. Y a finales del 2023, ya todavía con el gobierno anterior, el Ministerio de Educación emitió una resolución
que toma como antecedente trabajos previos realizados por el CIN, por el Consejo también de Rectores de Universidades Privadas, y emite una resolución en donde, digamos, le dice a las universidades acerca de esta obligación que está plasmada en la ley. Consecuencia de esa resolución, que viene una línea de financiamiento que por entonces SPU abrió para convocar a las universidades a o crear sus instancias internas de evaluación o fortalecer las que ya tienen, ¿no? Eso se llama, vuelvo a decir, SIAC. En relación al SIAC y en el marco de ese proyecto que la universidad está llevando adelante, para lo cual también recibió un financiamiento, ¿no es cierto? Tenemos obviamente una etapa de concientización, de difusión, de dar a conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo importante en la evaluación, que es la participación de la comunidad. O sea, la comunidad tiene que participar, tiene que comprometerse, porque la calidad, que es la otra, digamos, el otro concepto importante, es una cuestión del que todos formamos parte. O sea, todos hacemos calidad en lo que en el desempeño cotidiano y habitual de lo que hacemos en la universidad. Todo esto apunta a obtener una mejor calidad, ya sea profundizando las acciones que desarrollamos en la universidad en todos los aspectos. Puntualmente, bueno, nosotros aquí en la extensión, pero hay distintas áreas. Pero decías, Guillermo, también, una vez que esta etapa está avanzada, que vienen los auditores, elaboran un informe, siempre es en pos de mejorar, ¿no? Apuntan cuestiones por allá a mejorar o destacan cuestiones que van muy bien. Claro, lo que estás mencionando tiene que ver con la evaluación institucional, que es una instancia regular o periódica. Cada 6 años las universidades hacen la evaluación institucional, que tiene una autoevaluación y una evaluación externa. Los que vienen son pares evaluadores, o sea, son docentes, generalmente personas que forman parte de un banco de evaluadores, pero son todas personalidades de universidades, rectores, exsecretarios de alguna de las funciones que la universidad realiza. Entonces son pares evaluadores, conocen la universidad, son de otra universidad y vienen a la universidad a ver, en función de lo que la universidad hizo en su autoevaluación, el informe que emitió y una constatación in situ de esa información, para luego sacar recomendaciones. Las recomendaciones, como decías, apuntan siempre a la mejora, o sea, el mejoramiento. No son sancionatorias, simplemente es una mirada desde afuera acerca de lo que la universidad hizo en su autoevaluación y recomienda acciones, generalmente luego relacionadas con el plan de desarrollo institucional. Es otro aspecto, digamos, ¿no?, con el que se relaciona la evaluación. La evaluación, la mejora continua, la calidad, el plan de desarrollo institucional. Guillermo, ¿qué sabemos los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, alumnos, graduados, sobre estos procesos que por allí parecen complejos, pero explicándolos así de manera sencilla como lo estás haciendo, nos dan una pauta de empaparnos en lo tanto que hace la universidad en todas estas líneas, ¿no? Porque es muchísimo lo que se hace. Totalmente. En realidad creo que justamente el seminario tiene que ver con esto, con transmitir, digamos, los conceptos, estos conceptos que lo estamos charlando, transmitirlo, ahondarlo, ver qué relación tiene la evaluación con la calidad, con la política, con el plan de desarrollo institucional. Estas son las cuestiones que se van a tratar y lo va a tratar el profesor López Racetti, que es un referente nacional en todas estas cuestiones. Incluso fue evaluador o es evaluador en esta instancia de evaluación. Así que la convocatoria tiene ese sentido, digamos, ¿no? Interesarse por entender, por comprender y por participar luego, porque en la instancia de la autoevaluación todos también participamos. Se brinda información y cada área, cada función, cada unidad académica
está brindando información acerca de todo lo que la universidad hace para poder poner a disposición de estos pares evaluadores que luego, digamos, también nos digan desde su mirada cómo ven a la universidad y qué recomendarían para que la universidad siga creciendo y mejorando en todo lo que hace. Lo había escuchado a Carlos Pérez Racetti indagando un poco acerca de la previa de la entrevista, y él hablaba un poco de la construcción colectiva del día a día en las universidades, ¿no? Esto de permitir encontrarnos también en el proceso de autoevaluación, apuntando a la evaluación, y esto de que cada sector contribuya desde su lugar, pero para ello es clave el interés, y seminarios como este, digamos, hacen que uno se empape mucho en la cuestión, ¿no? Totalmente. Seguro que van a haber instancias de reuniones, de charlas colectivas con docentes, con investigadores, con alumnos. Los alumnos, por ejemplo, que por ahí, digamos, están en sus materias, en su cursado, pero es importante que también ellos brinden su mirada, su percepción acerca de cómo reciben el servicio, digamos, ¿no?, educativo, las instalaciones, el laboratorio y todas esas cosas hacen, obviamente, al final, a que veamos cómo podemos mejorar y brindar mejor, llegar más lejos, como por ejemplo el programa de extensiones áulicas, ¿no es cierto?, que la universidad tiene hacia el interior de la provincia, es un tema también importante. Bueno, Guillermo Serafín, director general del área de planificación y calidad institucional, te agradecemos mucho por venir a promocionar este seminario virtual sobre evaluación en la universidad con Carlos Pérez Racetti, lo decías, una persona con vasta experiencia en la temática. ¿Podemos reiterar el horario y la modalidad virtual? Sí, son 6 jornadas de 2 horas, modalidad virtual, los días 6, 13 y 20 de mayo, de 15:30 a 17:30. La inscripción se hace vía online, entrando a la página, o también en el video que está circulando en redes, aparece el QR para poder inscribirse. Inscribiéndose allí, luego van a recibir para entrar a las aulas, ¿no es cierto?, el usuario, la clave, y finalmente, si completan las 3 jornadas, van a recibir también el certificado de asistencia. Bien. Guillermo, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Guillermo Serafín nos acompañaba aquí en UNAM Transmedia, compartimos una pausa, ya volvemos. Más amor, menos odio. Cuando elegís IBES menos odio, elegís dar más amor. IBES. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Y aquí al día damos paso a nuestro segmento de la Asociación de Bibliotecas de Misiones, la ABIM. Silvina Noguera está con nosotros aquí, va a desarrollar ya con su invitada en los estudios de UNAM Transmedia. Bueno, muchas gracias Jorge, como siempre digo. Hoy en esta oportunidad tenemos como invitada a la coordinadora de la TESEA, que es la Tecnicatura Superior en Actuación, Magíster Diana Pizarro, quien nos va a contar de qué se trata. Buen día y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la Tecnicatura Superior en Actuación es la primer carrera de teatro de la provincia, somos pioneros y estamos en la Escuela Normal Mixta, así se conoce, sí, ¿no?, socialmente, pero es la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Y bueno, estamos en el turno noche, es una carrera que depende de la educación, o sea, somos educación pública y gratuita, depende del Consejo General de Educación, los títulos son oficiales, de validez nacional, y bueno, es una carrera de 3 años. ¿Y el plan de estudio? Se trata de actuación para artes escénicas y audiovisuales, tiene toda una mirada amplia sobre la actuación y los nuevos formatos y las cosas que
evolucionado. Claro, y bueno, y tiene que ver con toda la producción audiovisual también. O sea, digamos, el potencial y la capacidad de dar respuesta a necesidades que tienen que ver con las artes audiovisuales y las escénicas y que son importantísimas para la cultura, son cosas que por supuesto tenemos que fomentar, tenemos que valorar que tenemos. Claro. Es una carrera que está hace 16 años, eso ha generado todo un semillero de actores que por supuesto entre nuestros egresados y los docentes y gente que se ha especializado quizás en posgrados en otros lados, eso todavía no tenemos que avanzar más. Bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Como decíamos. No tener que irse. No tener que irse de la provincia, saber que existe una carrera, que es una tecnicatura. Su existencia además es el resultado de generaciones que han peleado por un arte como el teatro, que bueno, no es una de las artes más sencillas, la importancia de las artes como último bastión de lo sensible. Creo que no se destacan lo suficiente y deberían, y han tenido y pueden volver a tener muchísimo más apoyo, ¿no? Y estar en las agendas. Totalmente. En todo sentido, no solo nacional. Y bueno, y eso implica también políticas de fomento de las artes, ¿no? En especial las escénicas. Y bueno, la actuación tiene esta cosa de que puede generar muchísimas posibilidades. O sea, hoy en día el sistema tiene un montón de entradas, de vetas, de posibilidades, de fusión de artes y de cosas muy interesantes para ver y para experimentar. Claro, y hoy en día los avances tecnológicos también permiten una expansión de posibilidades que también tiene que ver con los límites que tenga uno, ¿no? Claro. Para proponer, para imaginar. Bien, y contanos, si alguien que nos está escuchando y nunca supo que existió esta carrera, ¿cómo tendría que hacer para contactarlos? Sí, bueno, estamos en el turno noche, en la escuela normal, es Belgrano 515, entre 3 de febrero y 25 de mayo. Pueden comunicarse vía WhatsApp o llamando al 03764518062 y escribir al email tecnicaturasuperiorenactuación@gmail.com. También pueden comunicarse por los canales de Instagram y de Facebook que tiene la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Bien. Y pueden acercarse directamente, hablar conmigo, que soy la coordinadora, Diana Pizarro. Y bueno, y todavía estamos recibiendo a los que quieran comenzar este año, así que bienvenidos, traten de acercarse lo antes posible. También aclarar que ella siempre está en la biblioteca del Instituto de Formación Docente, en el caso que quieran ir, saben que pueden entrar a la biblioteca, que ni bien ingresan a la escuela, está en el sector derecho, así que bien, con toda tranquilidad pueden acercarse, que si no está Diana me van a encontrar a mí también, claro, que puedo referenciar y proveerle de todo tipo de No hay información. límites de edad para estudiar, el único requisito es tener el colegio secundario completo y bueno, es educación pública y gratuita. Bien, ahora, haciendo una pequeña reflexión como para poder cerrar, ¿no?, esta hermosa nota, porque la verdad que contar que existe una carrera dentro de nuestra provincia, que no es necesario irse de la provincia, que tenemos acá estos recursos. Y que genera todo un campo para mucha gente, para maquilladores, para vestuaristas, para escenógrafos. O sea, es una carrera que bueno, obviamente tendría que expandirse más, Por supuesto, ¿no? Bueno. Pero bueno, funcionar y tener toda la experiencia que tenemos también es una riqueza que tenemos que tratar. O sea, a mí no me gusta hablar de las personas como recursos. Claro. Pero así como lo que tenemos
en la naturaleza lo tenemos que cuidar y lo tenemos que valorar. El patrimonio cultural que tenemos Es y importantísimo. claro, y todo lo que se ha generado en Claro. estos 16 años, bueno, tiene que ser visibilizado, valorado y proyectarse, ¿no? Tener un Bien. futuro, un espacio, unas posibilidades que además son evidentes, en realidad en casi todas las producciones. Lo que se está haciendo en cine, lo que se viene haciendo Perfecto. en teatro hace años, siempre recibió esa inyección de energía y Que se necesita. de potencial, Bien. claro. Y como para cerrar esto, ¿por qué es ¿Qué es esta importante estudiar teatro? Bueno, el teatro es un arte que no tiene, digamos, no tiene la proyección institucional, no solo en Argentina, en el mundo entero, que merece. Y siempre hubo digamos, los que venimos de las letras y los que analizamos, yo también tengo formación en semiótica, lo que analizamos lo que pasa con estas artes nos damos cuenta de que no son fáciles de enseñar, tienen modos de funcionar, o sea, es el polisigno teatral, todas las Perfecto. artes confluyen ahí y todas las tecnologías actualmente también. Bien. O sea que es de una riqueza, Perfecto. de una importancia para la cultura que no debemos dejar de ver y de valorar. Bien. Bueno, muchísimas gracias por Gracias tu a tiempo. ustedes. Así que ya estamos Un gusto. cerrando este segmento. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias también aquí en A ustedes. nuestra visita a los estudios de Transmedia. Nosotros compartimos una pausa, cerramos aquí el segmento de la ABIM. En la UNAM me formo para cuidar a las personas, al futuro. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Seguimos aquí al día por UNAM Transmedia y vamos a hablar ahora con Axel Sakovic y Santiago Junes, que son estudiantes de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Ellos nos van a contar acerca de esta iniciativa de generar un repositorio de las tesis que existen presentadas hasta el momento, las tesis que son estos procesos que derivan en que un estudiante o una estudiante obtenga su título de grado. Bueno, la idea es generar un repositorio que sería un proceso de digitalización y acercamiento a la comunidad de estos documentos, porque tienen un valor documental muy importante y que la gente pueda acceder a este contenido. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Nos cuentan un poco cuál es la iniciativa de ustedes? Sí, esta iniciativa comenzó por parte del estudiantado hacia finales de agosto, principios de septiembre del año pasado. Y en ese momento tuvimos una reunión con nuestro consejero estudiantil del Departamento de Historia, quien nos solicitó realizar esta tarea, dado que ya teníamos una trayectoria, por así decirlo, en lo que es el proceso de digitalización de archivos y documentos que ya habíamos llevado en un pasado a cabo para distintas cátedras. En este sentido, se nos solicitó que se pudiera llevar a cabo una digitalización de la mayor parte de las tesis que teníamos a disposición de la facultad. Sin embargo, debido a distintos problemas, entre ellos una cursada bastante intensiva en aquel momento, ese proyecto debió aplazarse en el tiempo y hasta hace unos 2 meses, finales de febrero de este año, hemos retomado el proceso de digitalización y hemos llevado a cabo una tarea bastante intensiva en lo que es escanear estas tesis, encontrar, saber dónde están, en qué repositorios, en qué instituciones se encuentran, quién las posee, porque en algunos casos muchos autores las poseen, muchos directores de tesis las han tenido en sus manos y fue una tarea bastante intensiva de recolección, de escaneo,
de edición y de digitalización en su gran mayoría. ¿Cuántas tesis estiman ustedes que comprenden la historia, valga la redundancia, de la carrera? Sí. En total, egresado de la carrera de licenciatura en Historia desde el primer año, que fue el primer plan de estudios del año 1975 hasta el presente, estimamos alrededor de unas 200 tesis en total, de las que nosotros podemos llegar a conseguir al menos unas 170 o 180. Y en disposición tenemos al menos unas 150 tesis para digitalizar. Ahora bien, el objetivo principal de este proyecto es poner a disposición esa producción científica o esa producción académica que se hizo desde la carrera de Historia, tanto para la comunidad civil como para la comunidad académica en su conjunto. Nosotros tenemos en consideración de que estos documentos, principalmente los que se han producido durante la década del 80, tienen un desgaste físico y a su vez tienen un difícil acceso para la lectura o el trabajo con esa producción. Entonces, la digitalización buscaría reparar esa demanda de poner a disposición tanto para la comunidad académica y las producciones científicas que se pueden salir sobre determinadas líneas de investigación, pero también para la sociedad en su conjunto. Es decir, la sociedad civil también nosotros consideramos que pueda tener facilidad para ver qué se produjo en la carrera de Historia a lo largo de su historia. Puede tener una riqueza infinita lo que ustedes van a llegar a encontrar. Imagínense, desde los años 70 hasta la fecha, transcurriendo procesos como, por ejemplo, la dictadura militar. Exactamente. De hecho, el primer plan de estudios se enmarca dentro de ese proceso. Y esas estructuras que usted está mencionando impactan tanto en el plan de estudio como en el oficio mismo del historiador. Por eso, de hecho, en relación con eso, una de las potencialidades que tiene el proyecto es, ver cómo se produce historia en los distintos planes de estudio de la carrera que tuvo desde el 75 hasta el momento, en qué consistía el oficio del historiador, cómo se hacía historiografía, qué preguntas se hacían y qué métodos y técnicas utilizaban a la hora de la producción científica, ¿no? Eso es una de las potencialidades del plan de estudio, o del proyecto de digitalización de tesis, que vemos muy fructífero. ¿Se han fijado un tiempo ustedes para concluir este trabajo? Nos comentaba que es muy voluminoso, ¿no? Es un trabajo bastante voluminoso, como usted menciona, y es un trabajo que se va a sostener en el tiempo, pues muchas tesis son de difícil acceso, como ha mencionado mi compañero, no solo por la disponibilidad en repositorios, sino por la propia disponibilidad de la existencia de esa misma tesis. En algunos casos sus autores han fallecido, tenemos distintos escenarios, casos específicos, y en algunos casos tesis completas se han perdido en sus copias originales, en ese sentido, y encontrar una copia de alguien que haya sido, por ejemplo, un director, un evaluador de esa tesis, un borrador de esa tesis, porque suele encontrarse generalmente, o alguna casa, algún familiar que tenga esa tesis, es un trabajo que lleva bastante tiempo y que tenemos constancia que va a poder extenderse bastante en el tiempo. ¿Son conscientes de que están incursionando también en historias de vida? Porque detrás de cada tesis hay un profesional, pero también hay una historia de vida habiendo pasado tantos años, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de hecho, uno de los primeros egresados, creo que es el quinto egresado y uno de los egresados de este primer plan de estudios que se hizo en el marco de la dictadura, tenemos pensado invitarlo el día 25 de abril, que va a ser el día oficial de la presentación de este proyecto para la comunidad, que se va a hacer en el segundo piso del edificio Figueredo a las 18 horas. Va a compartir con nosotros un panel el licenciado Luis Brizuela, que es el quinto licenciado de la carrera de Historia, pero que se egresa dentro del marco del plan de estudios. Y es interesante, lo que queremos mostrar es su experiencia de vida dentro de eso, porque él es una persona que se ha dedicado a la docencia, pero principalmente en el sector privado y en el sector comercial, y ver cómo se produjo historia en ese momento en el marco de la dictadura. Creo que es bastante interesante. Es enriquecedor para un estudiante seguramente ver toda la trazabilidad desde el comienzo mismo de la carrera que está cursando, cómo eran los métodos de estudio, cómo era el contenido, cómo era la historiografía, así se dice, ¿no? De la época y contrastarlo con lo de ahora, ¿no? Sí, se ve una gran evolución con respecto, por un lado, a las metodologías de análisis de muchas temáticas históricas, pero también con respecto a los propios temas en general. Y se puede observar, conforme uno va trabajando con esas tesis, esa transición que va desde los años 70, 80 hasta la actualidad. E incluso tienen una gran utilidad, gran parte de estas tesis, para elaborar otros proyectos, principalmente para los estudiantes, los tesistas actualmente, que tienen una gran demanda de este proyecto, nos han contactado en algunos casos y nos han solicitado tesis en ese sentido,
para elaborar sus propias tesis para el futuro. En el repositorio ustedes lo van a agrupar por temática, ¿cómo van a ir ordenando toda esta información? Una forma de catalogarlo es esa, por temática, porque bueno, vemos que dentro de las producciones científicas hay determinadas líneas que se repiten bastante. Puede ser la historia de la yerba mate, la historia de las instituciones, la historia de la educación, la historia de los conflictos sociales, etc. Entonces hay varias producciones a lo largo del tiempo que podemos catalogarlas y que al momento de su producción, como no tuvieron repositorio ellos mismos de las tesis que se produjeron, quizás se fueron ignorando a sí mismos una tesis que se hizo de una determinada temática. Por ejemplo, en los años 80 con una tesis que se hizo en el 2015, puede ser que no estén conectadas en sí porque, digamos, no tenían la forma de poder realizar esa conexión porque es de muy difícil acceso a las primeras tesis que se produjeron, ¿no? A futuro, un estudiante o una estudiante a punto de graduarse que elija determinado tema, ¿podrá sentar como base, tomar algo que ya existe en el repositorio y enriquecer su presentación? Sí, incluso ya está ocurriendo, como le he explicado anteriormente, a distintos estudiantes de la licenciatura en Historia ya se han contactado con nosotros para solicitarnos en algunos casos unas tesis, y estas tesis les sirven sobre todo, por un lado, para observar el estado de la cuestión de una temática en específico, pero por otro lado las tesis cuentan con acervos documentales que son documentos en general fuentes que en gran medida ya pueden no existir en este caso, y que son una forma de preservarlas y utilizarlas para la elaboración de nuevos proyectos. ¿El formato ustedes tienen que escanear todo, lo tienen que escribir? ¿Cómo es el proceso? Tenemos una metodología y una serie de técnicas que están distribuidas en principalmente 5 fases. Con la catalogación serían 6, pero principalmente son 5, ¿no? Que es, en primer lugar, la recopilación y el detectar dónde se encuentra cada tesis, ¿no? Para eso hemos accedido a algunos repositorios, pero también hemos contactado con particulares, es decir, las personas que produjeron esas tesis. Para el segundo paso, la segunda fase de este trabajo es el escaneo de las tesis, es decir, el formato físico, pasar al escaneo a través de distintas aplicaciones. Una tercera fase sería pasar ese documento escaneado en foto a un formato mucho más legible, mucho más óptimo para el trabajo, que es en formato Word, digamos. Y por último, hacer una edición para la revisión de que el formato en texto quede una reproducción exacta y perfecta de lo que es la tesis original, digamos. Luego se pasará, digamos, a la parte de catalogación para al final acceder al repositorio o depositarlo en el repositorio. Bien, chicos, les agradecemos mucho estar aquí. 25 de abril entonces, ¿a qué hora se lanza? 25 de abril a las 18 horas en el segundo piso del edificio Figueres. Bueno, se va a lanzar esto que es una iniciativa realmente interesante, innovadora por parte de los estudiantes de la carrera de Historia, de generar un repositorio con todas las tesis existentes, cerca de entre 170 y 200, desde los inicios de la carrera en los años 70, a través de un mecanismo realmente complejo, pero que lo van a poner a disposición de toda la comunidad académica y la comunidad en general. Les agradecemos mucho visitarnos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así cerramos nuestra edición de Al Día por UNAM Transmedia. Nos encontramos mañana. Muchas gracias.